Hey yo, buenas, ¿qué se dice? ¿Qué se dice la people? Bienvenidos al capítulo número 15 de eso que se llama Habemos Biblia. Ay mi papá, ay mi fafá. Bueno nada, contento, lo de siempre, contento porque hay gente que está escuchando el podcast, hay gente que está escuchando esto que estamos haciendo aquí desde la sencillez. De hecho así se describe el podcast. Venga, hablemos de fe desde la sencillez. Y nada, este servidor está muy contento de tenerlo por acá. Le agradezco. Una vez más le invito a que se suscriba. Aquí, a ver, esta es la partecita. Aquí o aquí, no recuerdo dónde es que está el botoncito suscribirse y va a apoyar esto. Dele me gusta, deje un comentario. No me gusta, me gusta. Dele algo, haga algo por la vida. Haga algo por usted. Familia, seguimos en el capítulo 4 y este servidor está muy contento, muy motivado. Resulta que es que toma tiempo estudiar, hay que hacer mucha cosa y han sido semanas chéveres, ocupadas y eso me gusta. Pero bueno, aquí estamos una vez más. 2 semanas después o 3, no recuerdo. El caso es que aquí estamos en el capítulo 15 de eso que se llama Habemos Biblia. Estamos estudiando todavía el capítulo 4 de Lucas. Estamos en Hablemos de Lucas. Por ahí van a ver paréntesis chéveroskis, que no vamos a salir de Lucas, pero seguimos en la serie de Lucas. Seguimos en Lucas capítulo 4. Yo creo que este es el capítulo que más episodios ha tenido y todavía faltan como 2. Entonces bien ahí mi muchacho. Nada, con la moral en alta, con la moral arribísima. Seguimos en Lucas capítulo 4, el versículo 31. Hoy vamos a leer 6 versículos del 31 al 37. Le doy tiempo, si quiere pause, se hace su cafecito, haga lo que tenga que hacer para que se parche, porque hoy no tenemos afán. Recuerde que el único afán que tenemos es que venga nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único afán que tiene que tener la iglesia. De resto, párchese a la fresca, viva tranquilo, porque usted no puede hacer nada por más que se afane. Listo. Bueno, estamos en el contexto de Lucas capítulo 4. Es que Jesús inicia su ministerio. Estamos ahí y nada, estoy fascinado con esto, porque cada que entro a estudiar, cada que empiezo a leer, cada que le doy mente, es que de hecho también me tardo porque quiero darle buena mente. Me tardo días dándole mente al texto. Quizá no lo deslumbre cuando lo exponga, pero bueno, lo estamos haciendo con humildad y sencillez, aunque no parezca, mentiras que sí. Bueno, seguimos en Lucas. Voy a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 37. Dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Recuerda que Jesús está en Galilea. Y los sábados les enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad. Estaba en la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen? Su fama se difundía por todos los lugares de la región. Aquí tenemos una escenota. Esto es una escenota impresionante, porque aquí tenemos a Jesús empezando su ministerio y vemos oposición no humana, porque pille pues, pero no entremos ahí todavía. Resulta que el versículo 31 nos dice demasiado y no lo podemos pasar por la galleta. Luego de partir de la hostil Nazaret, sí, el episodio en el que Jesús estuvo en la sinagoga del lugar donde se crió, y lo querían tirar por el despeñadero, lo querían arrojar por el abismo. Le querían hacer la vuelta, como decimos nosotros acá. Luego de partir de ahí, Jesús desciende a Capernaum. El versículo 31 nos empieza diciendo que Jesús desciende. Desciende es baja, porque Jesús estaba en una parte alta de Galilea.
y Jesús desciende a otra parte de Galilea, pero que queda más abajo, y literalmente desciende. Jesús desciende de 30, eso lo averigué un poquito, de 350 metros sobre el nivel del mar que estaba Nazaret, a 200 metros por debajo del nivel del mar que está Capernaum. Capernaum está por debajo del nivel del mar 200 metros. Entonces, mientras Jesús descendió, el texto es claro, y hay que pegarnos de cualquier cosita a la hora de exponer la palabra, o a la hora de querer acercarnos al texto. Quizá no estamos de pronto yendo al texto original. En algunas ocasiones lo hacemos, pero bueno, yo creo que esta vez no. Pero sí hay detallitos de los que nos vamos a dejar guiar. Entonces, este detallito de que Jesús descendió tiene su cosita. Pues el que le quiere sacar jugo, le saca jugo. Y no es inventarle cosas a la palabra, no. Si el texto está escrito ahí, es por algo. ¿Sí o no? Si Lucas lo escribió, es por algo. Entonces, lo lindo es que mientras Jesús descendió en altura, su ministerio se elevó, ¿sí? Entonces, es muy lindo el tema de que Jesús descendió. Y hay un paralelismo, hay de que alguien descendió. En la Biblia hay un montón de ejemplos, ¿sí o qué? Pero hay una vuelta muy bonita en Sansón, en Jueces 14, cuando como que, Sansón nace, la mamá y el papá sabían a qué venía Sansón, y sabían qué tipo de persona era Sansón, que era una persona apartada para Dios. Lo había apartado para servirle, Dios lo había apartado para servirle al pueblo y para librarlo. Pero resulta que cuando Sansón crece, cuando Sansón quiere como empezar, por decir así, a ejercer a lo que Dios le había llamado a hacer, desciende también en Jueces 14:1 también dice: y descendió Sansón. Entonces, lo lindo es que aquí entre Jesús y Sansón hay un paralelismo muy bonito. Pero ¿a qué descendió el uno y a qué descendió el otro? ¿Sí? ¿A qué descendió Jesús? Pues la Biblia nos enseña que Jesús descendió desde que nació. Porque desde que nació Jesús se despojó de gloria, descendió a la tierra, ¿sí? Vino a nuestra casa, vino y se hizo barro como nosotros, vino y se hizo humano. Y en los primeros capítulos hicimos mucho énfasis en esto, en la humildad de nuestro Dios, que no es como los demás dioses, porque los demás dioses son humanos, por decirlo así, que se endiosan, por decirlo de esa manera. Pero nuestro Dios, Él lo hace al revés, es Dios todopoderoso y se hace un humano. Y aquí hay mucha humildad de nuestro Señor. Aquí hay algo muy bonito de nuestro Dios. Nuestro Dios es único, por eso le exaltamos y le glorificamos y le honramos. Entonces, Jesús desciende de la gloria de ser Dios a la simpleza de ser un ser humano totalmente dependiente, totalmente vulnerable, totalmente necesitado, por decirlo de una manera. Y Sansón, si quiere, después lee en Jueces capítulo 14 o desde el 13, que es la historia de Sansón. Pero en Jueces capítulo 14 nos habla de un joven que no nació para descender, un joven que nació para ascender, ¿sí? Un joven que nació para librar al pueblo de Dios, un joven que nació para ser un héroe, porque de hecho el libro de Jueces se traduce como héroes. Y Sansón no nació para descender, Sansón no podía descender, pero lo vemos, un joven llamado a ser santo, un joven llamado a ser nazareo, apartado para el servicio de Dios. Es atraído por su concupiscencia y desciende. ¿Y a qué desciende? Si usted lee a qué desciende Sansón, fue a buscar muchachas, porque el muchacho era mujeriego, bastante mujeriego. Entonces, en el caso de Jesús, descender es untarse con los que nadie quiere untarse. En el caso de Jesús, descender es bajar y querer darnos a entender a nosotros el mensaje de Dios, lo que Dios había querido hacer desde el principio, desde el Génesis, que era vivir en nosotros, que era habitar en y con nosotros. A eso vino Jesús, descendió y se untó de los que nadie quiere, se untó de los más pecadores. Él se sentaba con los bebedores, él se sentaba con las prostitutas, él se sentaba con los recaudadores, él se sentaba con lo peor. Y ahí está representada la humanidad misma, ¿sí? Entonces, en este caso, en el caso de Jesús, descender es untarse, pero en el caso de Sansón, descender es descender para hacer lo malo, ¿sí? Entonces hay un paralelismo ahí lindo. Y
trayéndolo a nosotros para un creyente que sabe para dónde va, para un creyente que sabe dónde está parado. Descender no representa peligro, ¿sí? A veces descender representa peligro, a veces descender. ¿A qué posición vas a descender? ¿A qué posición vas a ir? ¿A qué vas a ir? Sí, pero para un creyente que sabe dónde está parado, descender representa la misión, como lo representó como lo fue para Jesús. Para Jesús, descender no representó riesgo de caída, sino misión, untarse y tocar a aquellos que nadie quería tocar. Y qué lindo que esa sea nuestra visión. Que nuestra visión no sea soñar para la gloria nuestra, que nuestra visión no sea conseguir cosas materiales, qué rico las cosas materiales, yo no estoy diciendo que no, pero que nuestro sueño sea untarnos de los que Jesús se quería untar, que nuestro sueño sea llevar el mensaje del evangelio a aquellos que lo necesitan, que ese sea nuestro sueño y que eso represente ir a donde sea, sí, a donde sea arriba, sea abajo, a donde sea, que represente descender para ti, que no sea que desciendas de la gloria, de la gracia que llaman por ahí. Entonces Jesús sigue en la gran Galilea, en ese pedazo de tierra gigante donde había un montón de pueblos, y el mismo texto 31 nos dice que estaba enseñando, en el día de reposo, el sábado. Para los judíos, para la cultura judía, el sábado representaba como que el día, por decirlo así, como nosotros. De hecho, hoy es domingo, faltan exactamente 23 minutos para que no sea domingo. Pero hoy es domingo y hoy nos reunimos como hermanos en mi iglesia. Hoy nos reunimos, compartimos, celebramos. De hecho, hoy fue el día de la familia, entonces vinieron almuerzos, almorzamos allá, la pasamos chévere, salimos en la tarde, ya salimos para la casa y fue de bendición. Bueno, los sábados para los judíos era algo muy similar para lo que nosotros es el domingo hoy. Entonces el sábado era sagrado, entonces ellos iban y escuchaban la palabra de Dios por parte de un expositor, escuchaban, como lo vimos el episodio pasado. De esa manera lo hacían fielmente cada sábado, y Jesús lo enseñaba, y para ellos que Jesús enseñara en el día de reposo se supone que era pues una bendición, porque estaban escuchando a un gran rabí. Pero para nosotros, cualquiera que sea el día que escuchemos la voz de Jesús, tiene que ser de reposo para nuestra alma, tiene que ser reconfortante para nuestra alma, tiene que ser de bendición. Y allí, solamente en escuchar la voz de Jesús, nuestra alma va a encontrar reposo. Se los prometo, familia. Solamente en Jesús, solamente en escuchar. Cualquier día que ese sea, el día que usted escuche la voz de Jesús, el día que usted escuche la voz de Dios, ese día es de reposo para su vida. ¿Cómo así que escuche la voz de Dios? Sí, hay muchas maneras de escuchar la voz de Dios, pero mi favorita es esta. Habemos Biblia, tenemos Biblia, significa habemos Biblia. Tenemos Biblia, sí, hoy día tenemos lo que Dios deseó, lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos de Él. Sí, la información que a Dios le plació que nosotros tuviéramos, hoy la tenemos. Y es la palabra de nuestro Señor. Y seguimos al ritmo del boom bap, al ritmo del rap, sí. Bueno, no sé si, no importa, yo afán no tengo. ¿Qué más reposo para nuestras almas que oír la voz de Jesús? Y esto y más nos dice el versículo 31, pero avancemos. La palabra de Jesús tenía autoridad. En el versículo 32, permítanme, leo, el versículo 32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra, porque otras versiones dicen sus enseñanzas, tenían autoridad. Sí, su palabra tenía autoridad. En los tiempos de Jesús, muchos de estos rabinos se la pasaban citando escritores, cite gente, pero pocos de ellos, o quizá ninguno, hablaba de parte suya, hablaba de parte, o sea, hablaba de cuenta de él, poquitos. Aquí con mi tablet de papel. Y el texto paralelo, de hecho, a este, que está en Marcos 1, dice: Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Sí,
aquí hay dos puntos importantes, y es que Jesús, cuando dice que Jesús tenía autoridad, yo no sé si usted ha escuchado cuando dicen, ay, ese pastor predica con autoridad, o esa persona tiene autoridad para enseñar la palabra, se nos viene a la mente como que esa persona grita mucho. Y no era que Jesús gritaba mucho, era que el tema de que Jesús tuviera autoridad era que Jesús se ganaba el derecho de ser escuchado de ellos. O sea, Jesús era tan increíble y tan impresionante que cuando él hablaba la gente simplemente hacía silencio y lo quería escuchar. Eso es autoridad. Cuando usted está compartiendo un mensaje y la gente le da el derecho a usted de ser escuchado, eso es predicar con autoridad, según Primera de Cristian 2:3. Jesús se ganó el derecho a ser escuchado. ¿Por qué? Yo creo que porque ellos no solo veían a Jesús hablando, sino que veían a Jesús haciendo, lo que llaman teoría y praxis, lo que llaman predica y aplica, ¿sí? No como algunos por ahí que predican pero no aplican, o predicamos pero no aplicamos. No, Jesús predicaba y aplicaba. Jesús iba al grano y enseñaba con su vida lo que era la palabra de Dios, lo que era su mensaje, ¿sí? Y no solo eso, sino que Jesús venía haciendo milagros. Jesús, aquí de pronto no han mencionado así como tal, ya vamos a mirar el primero. Hay un milagro súper guau que haya hecho Jesús, o sí, a ver, no me acuerdo. Pero o sea, sí han habido milagros en lo que veamos de Lucas, pero no así uno en específico, porque sí decía el texto, los textos pasados decían que Jesús estaba haciendo por ahí milagros, sanando enfermos y esto, pero no hemos visto uno en específico como el que vamos a ver ahorita. Y lo otro era que lo que decía Jesús, la segunda parte era lo que decía Jesús era suyo, eran sus enseñanzas, por sencillas que fueran, eran sus enseñanzas, era su pensamiento. Y obviamente Jesús, estamos hablando de Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Obviamente tenía ventaja de ser el autor mismo de las escrituras, ¿sí? Él es el autor de las escrituras, él es quien inspiró. ¿Quién mejor para exponer un texto que su propio autor? Nadie, solo el autor mismo puede exponer el texto mejor. Y aquí estaba Jesús, y por eso la importancia de que nosotros busquemos la dirección de Dios mismo, del Espíritu Santo, a la hora de sumergirnos en la palabra, porque si es de cuenta de nosotros, bueno, a veces decimos barrabasadas como las que ha dicho Cristian de pronto por ahí. Mentira, pero una que otra herejía cuando hablamos de parte de nosotros, pero cuando se nos revela así la palabra, así, cuando nos cae y nos llega aquí la palabra de parte de Dios, es otra vuelta, esa es otra cosa. Y de eso se trataba, y eso era lo que estaba haciendo Jesús. Estaba predicando, se descendió, se empapó, se juntó con los que nadie se quería untar, iba predicando, iba hablando con autoridad, y la gente estaba admirada porque a nadie habían escuchado por muchos años predicar con la autoridad que predicaba nuestro Señor. Se trataba de Dios mismo hablando su palabra en la tierra. Entonces, hablando de autoridad, porque el tema es la autoridad, respeta la autoridad, así se va a llamar el episodio, respeta la autoridad. Vamos a hablar de autoridad. Llega quién o quienes nos ayudan a confirmar la autoridad que tenía nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, el texto 33 empieza diciendo esto: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, y el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y aquí hay una vuelta muy tesa, porque la gente estaba tratando de entender quién era Jesús. A ver, llevan 400 años de silencio. Dios había hablado por ahí por medio del profeta, el papá de Juan, Zacarías. Luego Juan, ¿sí o qué? De la gente está en la euforia de que, nuevamente Dios se está manifestando. Pero llega Jesús, llega el Mesías, el que estaban esperando. Al menos hasta aquí él no se había dado a entender como Mesías, él no se había abierto así, boom, como Mesías, aunque ya por ahí había dicho, arrepiéntase porque el reino de los cielos está aquí, está cerca. Estaba empezando a predicar el evangelio, que era la buena noticia. De la gente está como empezando a descubrir quién es este man, que anda por ahí predicando también, quién es este man que anda por ahí haciendo milagros, quién es este que anda por ahí y que los demonios se le sujetan y que los enfermos son sanos, quién es este. Entonces la gente está tratando de descubrir la identidad de Jesús, pero los demonios no.
los demonios ya sabían, el demonio que estaba aquí en este varón ya sabía quién era Jesús, ya sabían de quién se trataba. Y aquí hay un contraste muy teso entre la identidad de los demonios, o lo que eran, porque el texto nos dice que eran espíritus inmundos o espíritus impuros, ¿sí? Con la identidad de como el mismo demonio llama a Jesús, le dice el santo. Sabemos quién eres, el santo de Dios, ¿sí? Entonces acá hay una vuelta muy tesa porque hay un versus, ¿sí o no? Entonces hay un contraste entre lo impuro, lo carnal, lo caído, que era lo que estaba representando aquí el endemoniado o los demonios mismos, con la santidad misma de Dios, con la autoridad misma, con el santo de Dios, con el enviado, con Emmanuel, con Dios aquí, Dios con nosotros. Se trataba de eso. Entonces aquí hay un contraste. Obvio no hay comparación entre el uno y el otro, no hay comparación jamás, pero estaba la encarnación preciosa de Dios y se topa con la encarnación del mal, literalmente encarnado, porque habían poseído a un hombre, sí, estaba encarnado. Y el resultado es que uno reconoce el señorío del otro. No hay manera, es que no hay manera. Por ahí hablan de un dualismo. El dualismo significa que como que existen dos fuerzas, por decir, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Entonces como que son enemigas, no. En nuestro cristianismo o en lo que nos enseña la palabra, Dios es el creador de todo, incluso del mal. Y esto, bueno, eso es tela para cortar, porque después vamos a hablar de eso. Pero no es que, a ver, yo ahí me retracto, no es que Dios haya creado el mar, pero esto es una creación de Dios también. Esto es una creación de Dios y estaban de rebeldes y fueron rebeldes, pero siguen siendo creación de Dios. Sí, siguen siendo creación de Dios. Y el uno reconoce el señorío del otro porque Dios, o sea, el Señor, Jesús, es el Señor. O sea, Jesús es el Señor. Entonces, el uno no le queda de otra que reconocer el señorío de Jesús. Lo teso acá es que, siendo la sinagoga, por decirlo así, la representación de lo que hoy es la iglesia, como les decía ahorita, lo que era la sinagoga era el lugar de reunión, era el lugar donde se reunían pues todos los sábados a escuchar el mensaje, a escuchar la exposición de un texto. Y siendo esto como lo que representa la iglesia en este pasaje, ¿qué hacía un demonio tan cómodo en un lugar donde se supone que es para la comunión con Dios? Y aquí hay tela para cortar y hay preguntas que hacernos, porque no estoy diciendo que en nuestras iglesias habiten este tipo de fuerzas, aunque puede pasar, puede ser. No estoy diciendo tampoco que en nuestra casa habiten ese tipo de fuerzas, aunque también puede pasar. Pero no puede estar tan cómodo, no puede permanecer de pronto mucho tiempo o de tal manera que se arraigue algo así sea nuestra vida, sea nuestra iglesia, porque se supone que es el lugar, o que nuestra casa es el lugar donde vivimos a Dios, donde vivimos a Jesús, donde tenemos comunión con Él. Eso no puede estar tan tranquilo, o sea, no puede estar tan campante en la casa, ¿sí? Entonces, aquí hay una vuelta muy, muy tesa. Pero la historia termina bien, porque muchos hombres denunciaron en mucho tiempo en las exposiciones que hacían, por decir así, en la sinagoga, denunciaron el surgimiento y el origen del mal, pero Jesús lo puso en su lugar. Jesús llegó poniendo a lo que representaba este hombre o estos demonios. Dice: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Jesús, lo de Jesús era exorcizar, lo de Jesús era ser exorcista. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él, sin mucho peo, sin mucho lío. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Hay una vuelta muy tesa, y es que hoy día, bueno, hay algunas iglesias o algunos lugares donde tienen como doctrina que para echar fuera un demonio, como que hay que entrevistarlo, y empiezan a preguntarle todo, empiezan a preguntarle el nombre, cédula, de dónde es, dónde trabaja, está afiliado a la EPC, todo. Empiezan a entrevistar al demonio, mejor dicho, una cosa impresionante. Y Jesús nos lo enseña, que es así de sencillo, es tan sencillo como
es que se tienen que sujetar al poder de Jesús, al poder y al señorío de Jesús, y no hay que permitir tanto show, sí, aunque ahora al final vamos a hablar un poquito del tema, pero no hay que permitir tanto show cuando se trata de ese tipo de manifestaciones. No hay que darle como mucha larga, porque Jesús no se la dio. Entonces lo lindo es que nuestro Señor venció. Lo lindo es que en el texto nuestro Señor se muestra el señorío de nuestro Rey, de nuestro Jesús. Y ese es el tema, de que nosotros confiemos, y que nos pongamos bajo la, ¿cómo se dice? Bajo la cobertura de Jesús. No tenemos que temer a ninguna fuerza, a ningún tipo de ese no es ni siquiera, lo hablábamos en el podcast donde estuvo Alcaraz. Decíamos que no era ni siquiera la intención del enemigo causarle miedo a la gente. O sea, eso es como un poquito ridículo. Lo que quiere hacer el enemigo es, quizá hayan casos puntuales en los que se toma, como por decir así, un cuerpo de alguna persona y eso, pero el fin principal del enemigo es distraerte de Cristo, que tú quites la mirada de Cristo, así ni siquiera lo mires a Él, con que mires cualquier otra cosa que no sea Cristo. Eso es todo. El enemigo o el reino de las tinieblas están bien con eso. Y hay que tener muy en cuenta el tema de que lo demoníaco no es ficción, ¿sí? De pronto ahorita se ha racionalizado mucho, se ha tratado de llevar eso como mucho a la razón, como que, y hay dos extremos, ¿sí o no? Hay dos extremos, como que hay un problema que racionalizamos y hay otro problema, es que todo se lo atribuimos a las fuerzas del mal, ¿sí o no? Y no es eso, y la idea no es esa. La idea es como que tener en cuenta que estas cosas pueden suceder, tener en cuenta que Pablo lo dice, nuestra guerra no es con carne ni sangre, nuestra guerra es espiritual, nuestra guerra es más espiritual, pero no podemos caer en los dos extremos, ni en racionalizarlo todo y decir como que esos son, por decir así, problemas de la mente, porque hay gente que dice que no, que ese está endemoniado. No, esos no están endemoniados, ese es esquizofrénico, o tiene problemas de la mente, o tiene batallas, eso y lo otro. O el que todo se lo atribuye al enemigo, que tiene un dolor de cabeza y empieza a reprender un espíritu de dolor de cabeza, un demonio de dolor de cabeza. Entonces tampoco es eso, aunque obviamente hay consecuencias, sí, hay cosas que nos pasan por consecuencias que pasamos. De hecho, la gran mayoría del sufrimiento de los seres humanos proviene de otras personas, de otros seres humanos que no siempre están influenciados por algo extra, sí. No podemos como que ameritarle, atribuirle todo al enemigo. De hecho, el ser humano hay tanta maldad en el ser humano que es muy capaz de hacer mucho mal sin ningún tipo de influencia externa. Entonces el texto nos da a entender el poder de nuestro Señor Jesucristo, nos da a entender el poder de a quien le servimos. Ahí está nuestro Señor Jesús dándonos a entender su poder y su gloria, y lo teso es la actitud de estos demonios. Hace tiempo, aunque creo que después hay un caso más puntual, pero hace tiempo compartía que muchas veces la actitud de estos demonios, o las confesiones que estos hacían, son más sanas que las que nosotros hacemos. Estos de una vieron a Jesús y lo reconocieron como Señor. Y a veces a nosotros nos cuesta, a veces a nosotros el orgullo no nos deja ver a Jesús como nuestro Señor. A veces no sé ni qué sea en el ser humano, la dureza del corazón del ser humano, pero las fuerzas del mal saben quién es, ¿sí? Y usted no es quien para negar el señorío de Jesús. Usted no es quien para negar el poder de nuestro Señor. Siendo por ahí ya como que terminando, la invitación es que confiemos en el poder de nuestro Señor Jesús y que nos cobijemos. Y bueno, y también lo primero obviamente es como que nos pongamos
el chip de misión, ¿sí? Nos pongamos el chip de misión de a dónde vamos a ir, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, si tenemos que, entre comillas, descender o menguar a un sueño que nosotros tengamos, si tenemos que bajarle por acá por un lado, bajarle por acá por el otro, pero recuerde que lo primordial es el evangelio, lo primordial es llevar el mensaje de la palabra. Los sueños suyos pueden esperar, o los sueños suyos son... Eso se va a quedar aquí, eso se va a quedar acá. Metas en la cabeza que usted tiene que vivir por y para Dios. Y lo segundo es el llamado a confiar de que si Jesús está con usted, si el Señor está en usted, nada de esto puede perturbarle. Yo me acuerdo que hace como hace como unos 6 años más o menos, yo estaba acostado en mi cama un domingo y me llamaron, no recuerdo quién me llamó, me dijo que si puedes ir con el pastor Giovanni, que hay una muchacha por allá arriba que como que la está poseyendo, no sé qué. Y yo, ay, pues nunca nos había pasado tampoco, como que, ay, pues madre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a reprender un espíritu. Y resulta que, bueno, nosotros yo me vestí, me organicé y arrancamos. Nos fuimos pues a hacer supuestamente pues no el exorcismo, a hacer como que bueno, vamos a orar por esta niña, una jovencita. Y recuerdo que cuando íbamos subiendo las escalas de la casa, eso es un suceso que espiritual teso, es que nunca pues había experimentado. Cuando iba subiendo las escalas me vino como un mareo así de repente, y no es vértigo. Fue como que muy teso, porque a Johnny también le pasó lo mismo, como que íbamos subiendo y como que se sintió algo pesado en el ambiente. Y bueno, igual subimos. Cuando llegamos la niña estaba pues como que pasando episodios complicados eran como que cosas espirituales que estaba viviendo, pero sin mucho show llegamos. Recuerdo que llegamos una guitarra y sin mucho show, como que bueno, vamos a orar, y empezamos así a cantar así un tema de oración así suavecito, y ya hubo paz, la niña se sintió chévere, la niña se sintió bien, conversamos con la familia un rato, les predicamos de la palabra de Dios y nos fuimos para la casa. Y sin mucho show y sin mucha vuelta, literalmente pues, o sea, realmente no le hicimos entrevista al espíritu al espíritu que estaba poseyendo la niña, no lo entrevistamos nada. Llegamos, oramos, el Señor trajo paz, el Señor trajo calma, y tampoco sé la verdad qué volvió a pasar con la niña, porque no me volvieron a llamar, pero espero que esté bien. Y si estás escuchando esto, espero que estés bien hoy día. Bueno, familia, no siendo más, son 30 minutos o casi, no sé, porque hubo una interferencia ahorita. Bueno, recuerden que estoy recomendando libros. Esta vez voy con Charlie Campbell. Yo me leí otro libro de ese señor que se llama La arqueología bíblica. Es así, es como que va explicando cómo la arqueología va dando fiabilidad de la palabra, y cómo la arqueología misma va dando como que, bueno, eso sí pasó en realidad, bueno, una cantidad de cosas, de casos en la Biblia que necesitan arqueología para ver que sí sean reales, para ver que sí sea verdad, y la arqueología lo avala. Pero esta dice, enseña y predica la palabra de Dios. Es un libro que me regalaron por allá en un evento, en una cumbre de líderes, me lo regalaron. Lo leí rapidito porque me apasionó mucho, me empeliculó mucho acerca de la predicación. A mí una de las cosas que más me gusta es predicar la palabra de Dios. Me gusta indagar, me gusta sentarme y leer, me gusta preparar un sermón, me gusta y amo predicar en mi iglesia. Entonces, esta me enseñó mucho. Bueno, resulta que este libro, el que me regalaron, lo presté. ¿Se acuerdan que yo les dije que no iba a volver a prestar libros? Resulta que lo presté y no me lo volvieron a pasar. Nunca más volvió ese libro. Si estás viendo esto, devuélveme mi libro, por favor. Porque, no sé, yo creo que ni se lo leyó. Pero este libro después me lo regaló uno de mis pastores en mi iglesia. Me lo regalaron. Hay un montón de libros en la casa, vaya por ellos. Y entre esos estaba este, y yo dije, wow, volvió a casa. No es el mismo, pero bueno, lo recomiendo muchísimo. Es un libro hermoso que te va a enseñar como pasos, como pues si te interesa predicar la palabra de Dios, confiar en el poder del Espíritu Santo, acudir con frecuencia al trono de la gracia por medio de la oración, para que su sermón llegue cargado de unción. Y bueno, así
Así un montón de cosas que le van a ayudar a aquel que le gusta la palabra de Dios, que le gusta predicar la palabra. Y bueno, familia, no siendo más, gracias. Si llegó hasta acá, recuerde compartirle en el grupo de WhatsApp que tenga por ahí, a sus tíos, a sus primos, a sus hermanos, al abuelo, a la abuela. Ay, escúchese esto, están ahí enseñando la palabra ahí paso a paso, le puede servir. Respete la autoridad, respete la autoridad. Recuerde, cuando se tope con uno de estos casos, acuda a la autoridad de Cristo, su sangre, su poder, su espíritu, su todo, porque Cristo lo es todo, familia. Qué lindo es predicar, qué lindo es enseñar la palabra, qué lindo es confiar en Jesús, qué lindo es Jesús, qué lindo es Jesús. Dios los bendiga, familia. La buena.